Una multitud se había reunido, algunos con lágrimas en los ojos y otros con burlas. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», gritaban los fariseos con desprecio. Los soldados se reían de él, y sus palabras resonaban en el aire, pero Jesús permanecía en absoluto silencio. Mientras tanto, el cielo se oscurecía y las manos de Jesús, clavadas en la cruz, mostraban el dolor físico más intenso. Su carne perforada por los clavos, gotas de sangre caían al suelo. En medio de ese tormento, Jesús pronunció las 7 palabras que cambiarían la historia para siempre. Estas 7 frases, conocidas como las palabras de Jesús desde la cruz, se consideran uno de los discursos más significativos y poderosos jamás pronunciados. Cada una de estas palabras revela un aspecto profundo de su misión y del corazón divino de Jesús. A lo largo de los siglos, estas palabras han sido un faro de esperanza y transformación para millones de personas. Hoy vamos a explorar estas 7 palabras, que no solo reflejan el sufrimiento y sacrificio de Jesús, sino también el amor incondicional y el perdón divino que Él vino a mostrar al mundo. Empecemos con la primera palabra de Jesús desde la cruz. «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen», fueron las primeras palabras de Jesús. Esto sorprendió a todos los que estaban presentes. Nadie esperaba escuchar palabras de perdón en medio de tanta ira y crueldad. Jesús, siendo el Creador y Señor del universo, tenía todo el poder para condenar con una sola palabra a aquellos que lo crucificaban, los líderes judíos, los soldados romanos, la multitud que lo había escupido. Sin embargo, Jesús optó por perdonar. No devolvió mal por mal. En lugar de condenar a sus verdugos, intercedió por ellos ante el Padre. Esta primera palabra desde la cruz revela el corazón mismo de la misión de Jesús, el perdón. A pesar de la injusticia que estaba viviendo, Jesús no cedió al rencor ni al deseo de venganza. En lugar de guardar odio, pronunció un acto de intercesión. «Padre, perdónales». Este es un desafío profundo para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante las injusticias. En nuestra vida cotidiana, cuando somos heridos por otros, la reacción natural es el deseo de venganza o el guardar rencor. Pero Jesús nos muestra un camino distinto, el camino del perdón. La actitud de perdón de Jesús es un desafío para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante las injusticias. Cuando alguien nos hiere, nuestra reacción natural es buscar venganza o guardar rencor. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Imagina que llevas una pesada mochila llena de piedras, cada una representando una ofensa o dolor del pasado. Cada paso que das es más difícil. El peso te agobia y te hace sentir cansado. Ahora imagina dejar caer esa mochila. Te sientes ligero, libre. Así es el perdón. Nos libera del peso del pasado y nos permite avanzar con mayor ligereza y paz. El perdón no significa olvidar lo que ocurrió, sino liberar nuestro corazón del resentimiento y la amargura. El perdón es una decisión que nos trae paz y nos permite empezar de nuevo. En el Evangelio de Mateo se nos recuerda: «No resistáis al malvado. A quien te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiera demandarte y quitarte tu túnica, déjale también tu manto». Este versículo nos desafía a tener una actitud de perdón radical, a no devolver mal por mal, sino a ser instrumentos de paz. Quien no perdona, enferma tanto física como espiritualmente. El perdón nos sana, mientras que el rencor y el resentimiento nos dañan. El perdón es la limpieza del alma, la sanación de la mente, la cura de los recuerdos amargos. Quien no perdona queda prisionero de su resentimiento. Si albergas rencor en el corazón hacia alguien, esa persona te mantendrá cautivo en el odio. Terminarás conviviendo a diario con ese odio, y aunque te alejes físicamente de esa persona, seguirás cargando su ofensa en tu corazón. Jesús enseñó que el mal no viene de fuera, sino de dentro del ser humano. El mal brota del corazón de cada uno.
Todos somos malhechores porque de nuestro interior salen los malos pensamientos, los robos, los homicidios, el adulterio y todos los demás males. Jesús refuta la idea de que las personas son el producto del medio en el que nacen o crecen. La maldad no está en el entorno, sino en el corazón humano, y es precisamente el perdón el que puede transformar ese mal en santidad. El perdón es el único medio para dar tiempo y espacio a la transformación. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que el mal en nuestro corazón sea transformado en algo bueno, en algo santo. El perdón incondicional es esencial. No debemos negar el perdón a quienes nos ofenden, ya que el perdón que recibimos de Dios siempre es mayor que cualquier perdón que podamos ofrecer. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, sino una necesidad. Si no perdonamos, nuestra relación con Dios también se ve afectada. En palabras del Evangelio de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este principio es claro y directo. El perdón no es solo para nuestra propia paz interior, sino que es parte de nuestra relación con Dios. Al perdonar a los demás, reflejamos el perdón que hemos recibido de Él. Este perdón no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios. Al mismo tiempo, el acto de perdonar es liberador. Nos libera del peso del resentimiento, pero también nos libera de las consecuencias espirituales de no perdonar. Quien no perdona está cerrando la puerta a la reconciliación con Dios. Sin embargo, aquellos que perdonan abren un camino para la restauración de su relación con Él. El perdón es un acto de fe, un acto de obediencia a la voluntad divina. Nos invita a confiar en que Dios es el justo juez y que Él se encargará de lo que nos corresponde. En este contexto, podemos entender mejor las palabras de Jesús a uno de los ladrones crucificados junto a Él. Mientras la multitud se burlaba y los líderes religiosos rechazaban a Jesús, uno de los ladrones, arrepentido, le pidió: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Este ladrón, un hombre que había vivido una vida de pecado, encontró perdón en su última hora. Jesús no lo rechazó. Al contrario, le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta promesa de salvación no dependió de la vida pasada del ladrón, ni de sus acciones, sino de la gracia inmensa de Jesús. No importa cuán lejos nos hayamos desviado en nuestra vida, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. Jesús le ofreció la certeza de vida eterna en ese mismo instante. El ladrón no tuvo que hacer grandes obras, ni esperar, ni justificar su vida. Todo lo que necesitaba hacer era reconocer a Jesús como el Salvador y pedir perdón. Jesús le mostró que no hay casos perdidos para Él. No importa el pasado, lo que cuenta es la disposición de abrir el corazón y aceptar su perdón. De esta forma, el ladrón experimentó una transformación radical en su último momento de vida, una transformación que solo el poder de la gracia de Jesús puede otorgar. Esta historia del ladrón arrepentido nos recuerda una de las verdades más profundas del cristianismo. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios. El ladrón en la cruz, incluso en sus últimos momentos, tuvo la oportunidad de recibir el perdón de Jesús. La gracia de Dios está siempre disponible, sin importar el pasado de una persona. Esto es un consuelo para muchos que creen que sus errores han sido tan grandes que no pueden ser perdonados. Jesús demuestra que la salvación no se gana por mérito, sino que es un regalo inmerecido, disponible para todos. El ladrón no tuvo tiempo de cambiar su vida, ni de hacer grandes obras, pero en su arrepentimiento y fe en Jesús, fue recibido en el paraíso. Esta es la belleza del Evangelio. Dios nos ofrece su perdón y su gracia sin condiciones, y esa es la esperanza que todos tenemos. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay oportunidad de redención. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado, y la misericordia de Jesús
es suficiente para limpiar cualquier mancha en el corazón humano. En Él no hay casos perdidos, ni personas que estén más allá del alcance de su salvación. En el momento de la crucifixión, Jesús no solo estaba sufriendo físicamente, sino que también estaba cumpliendo un plan divino que había sido predicho desde el principio de los tiempos. Cuando se refiere a sí mismo como el Cordero de Dios, Jesús está hablando de su sacrificio como la expiación por los pecados de la humanidad. En su muerte, Jesús no solo sufrió por las heridas físicas, sino que asumió el peso de la condena que nos correspondía a todos. A través de su sacrificio, se abrió un camino para la reconciliación entre Dios y el ser humano. Esta es la razón por la que el sacrificio de Jesús en la cruz no es solo una tragedia, sino una victoria. Aunque Él murió como un criminal ante los ojos del mundo, en realidad estaba completando la obra de la redención. La cruz, que para muchos parecía ser el fin, en realidad fue el principio de la esperanza para toda la humanidad. Jesús no murió solo para perdonar nuestros pecados, sino para ofrecer una nueva vida, una vida que puede ser vivida en comunión con Dios, libre del peso del pecado y del temor a la muerte. Su sacrificio transformó la historia para siempre. En medio de su agonía, Jesús pronunció una de las frases más impactantes de todo el relato de la crucifixión. «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego mirando a Juan, su discípulo amado, le dijo, «Ahí tienes a tu madre». A pesar de estar enfrentando la muerte, Jesús mostró una profunda preocupación por el bienestar de su madre María. Él sabía que su sacrificio significaba que ella quedaría desamparada, y por ello le encomendó el cuidado de ella a Juan. Esta escena revela no solo el amor y el respeto de Jesús por su madre, sino también el amor incondicional que tenía por sus seguidores. En sus últimos momentos, Jesús no estaba solo pensando en su sufrimiento, sino en las necesidades de los demás. De hecho, al dar esta responsabilidad a Juan, Jesús también nos recuerda la importancia de la comunidad de fe. Así como Él cuidó de su madre, nosotros debemos cuidar unos de otros en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. La cruz no solo transformó nuestra relación con Dios, sino que también nos mostró cómo debemos relacionarnos unos con otros, con amor, sacrificio y servicio mutuo. La actitud de Jesús hacia su madre y su discípulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas. En la vida cristiana, estamos llamados a amarnos y cuidarnos unos a otros, especialmente en tiempos de dificultad. Jesús no solo vino a salvarnos, sino también a enseñarnos cómo vivir en comunidad, cómo ser hermanos y hermanas en Cristo. En un mundo que a menudo está dividido por el egoísmo, las disputas y las divisiones, Jesús nos da un ejemplo de unidad, de entrega y de preocupación por el bienestar del prójimo. La relación de Jesús con su madre y con su discípulo refleja la esencia del amor cristiano, un amor sacrificial, desinteresado, que busca siempre el bien del otro. No es un amor que se limita a palabras vacías, sino un amor que se demuestra en acciones concretas. Cuando Jesús le dijo a Juan, «Ahí tienes a tu madre», estaba dándole una responsabilidad sagrada, cuidar y proteger a la mujer que lo había traído al mundo. De la misma manera, en nuestras relaciones, debemos ser responsables unos de otros, amarnos y apoyarnos en todas las circunstancias. Llegamos al mediodía, cuando la tierra se oscureció por completo, sumiendo a todos en una oscuridad sobrenatural que duró 3 horas. Este evento fue un presagio de la separación que Jesús experimentó en ese momento con el Padre. A medida que la oscuridad cubría la tierra, el grito de Jesús resonó en el aire. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Estas palabras de desesperación fueron una cita directa del Salmo 22 y revelan la profundidad del sufrimiento de Jesús, no solo físico, sino también espiritual. En ese momento, Jesús, quien siempre había estado en comunión plena con el Padre, experimentó el abandono, el vacío y el dolor de ser separado de Él. Este grito no fue una expresión de duda,
sino una manifestación de su dolor humano al asumir la carga del pecado del mundo. Aunque Jesús había sido obediente hasta la muerte, su alma se sintió completamente desolada. Este grito de angustia que resonó en el Gólgota nos recuerda la profundidad del sacrificio de Jesús, quien tomó sobre sí mismo todo el peso del pecado de la humanidad, separándose del Padre para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Las tinieblas en el momento de la crucifixión representan algo mucho más profundo que la ausencia de luz física. En la Biblia, las tinieblas están asociadas con el pecado, la muerte y el juicio. En ese momento, no solo el sol se oscurecía, sino que también la creación misma parecía manifestar el dolor y la injusticia de lo que estaba sucediendo. El sufrimiento de Jesús no fue solo un acto físico, sino un sufrimiento espiritual profundo, ya que Él cargó con el pecado del mundo. A través de su sacrificio, Él experimentó la separación del Padre, algo que nunca había conocido, porque Él era uno con el Padre. Esta desesperación y abandono que experimentó en la cruz fueron necesarios para cumplir con la obra de la redención. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que se hizo pecado por nosotros. Fue una transacción divina en la que el justo pagó por los injustos, el inocente llevó la condena de los culpables. En este acto de sacrificio, Jesús venció la muerte, derrotó al pecado y rompió las cadenas que nos separaban de Dios. Aunque en ese momento parecía que todo estaba perdido, lo que realmente estaba sucediendo era que el plan de salvación de Dios se estaba cumpliendo de la forma más asombrosa. El grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", es una muestra de la humanidad de Cristo. Aunque Él era el Hijo de Dios, en ese momento experimentó el abandono y el dolor que sienten los seres humanos cuando enfrentan sus pruebas más difíciles. Esta frase resuena en el corazón de todos aquellos que alguna vez se han sentido abandonados o desamparados en sus luchas personales. Sin embargo, a través de este grito, Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos manejar nuestros propios momentos de angustia. Él se dirigió a Dios, no con duda, sino con una confianza profunda, aunque en su sufrimiento no comprendiera completamente lo que estaba ocurriendo. En momentos de dolor y desesperación, es natural preguntarnos ¿por qué? Pero debemos recordar que Jesús, al igual que nosotros, pasó por esos momentos de incertidumbre. Sin embargo, Él nunca perdió su fe en el Padre. Este grito es una expresión de su humanidad, pero también de su obediencia total al plan divino, aunque no comprendiera en ese momento el alcance completo de su sacrificio. La oscuridad que cubrió la tierra durante esas 3 horas tiene un profundo simbolismo. En las Escrituras, las tinieblas a menudo se asocian con la presencia del mal y la condenación. Cuando Jesús experimentó este tiempo de oscuridad, estaba tomando sobre sí el peso del pecado del mundo, de todos aquellos que habían vivido antes de Él y de todos los que vivirían después de Él. En ese momento, Él se convirtió en el representante del pecado humano ante Dios, llevando sobre sus hombros la condena que nos correspondía a todos. La oscuridad no solo cubrió la tierra, sino que también cubrió el alma de Jesús, ya que Él llevó en su ser toda la maldad y la rebelión de la humanidad. Sin embargo, esta oscuridad no duró para siempre. Después de 3 horas, las tinieblas se disiparon, y el sacrificio de Jesús culminó en la victoria. La cruz no fue el fin, sino el principio de una nueva esperanza. La luz de la resurrección se levantó de esas tinieblas, mostrando que, a través de la muerte de Jesús, la humanidad podría tener acceso a la vida eterna. Al llegar al final de su agonía, Jesús pronunció la 5ª palabra, «Tengo sed». Este simple pero profundo comentario muestra su completa humanidad. A lo largo de toda su vida, Jesús experimentó las mismas necesidades y limitaciones que nosotros: hambre, cansancio, dolor y sed. Su sacrificio en la cruz no solo fue un acto de sufrimiento físico, sino también un acto de identificación total
con nuestra condición humana. Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos, incluso en los momentos de mayor desesperación. La sed de Jesús no era solo una necesidad física, sino también una expresión de su sufrimiento en ese momento crítico. En el Salmo 69, se predijo que a Jesús le darían vinagre cuando tuviera sed. Este pequeño gesto, aparentemente cruel e insignificante, fue una manifestación de las profecías que se cumplían en él. El vinagre, que era lo que los soldados ofrecían a los condenados en la cruz, no era una bebida que aliviara, sino que aumentaba el sufrimiento. Sin embargo, en este acto, se cumplió una vez más la palabra de Dios, mostrando que todo estaba bajo su control, incluso en los momentos más oscuros. La frase «tengo sed» también tiene un significado más profundo. Jesús, a lo largo de su ministerio, se presentó a sí mismo como el agua viva, el que puede saciar la sed espiritual de los seres humanos. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a la mujer samaritana: «Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». Jesús vino al mundo para satisfacer la sed más profunda del corazón humano, una sed espiritual que no puede ser saciada con nada más que su amor y su gracia. Cuando Jesús dice «tengo sed», está también mostrando que Él es el único que puede calmar la sed de la humanidad. Su sacrificio en la cruz no solo era necesario para el perdón de nuestros pecados, sino que también era el medio a través del cual podríamos recibir la vida eterna. El agua que Él ofrece es una fuente inagotable, una satisfacción que nunca se agota. En medio de su sufrimiento, Jesús recordó que la sed que Él experimentaba no solo era física, sino también el anhelo profundo de ver a las personas satisfechas con la salvación que Él venía a traerles. Cuando Jesús exclamó «consumado es», no fue un susurro de agotamiento, sino un grito de victoria. Esta declaración no solo marcó el final de su sufrimiento físico, sino que también significó que su misión redentora había llegado a su culminación. «Consumado es» revela que el trabajo de la salvación había sido completado. Jesús no solo estaba muriendo por los pecados del mundo, sino que también estaba anunciando que todo lo necesario para la reconciliación con Dios se había cumplido en ese momento. En la historia de la humanidad, el pecado había creado una separación insalvable entre Dios y los seres humanos, pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz, esa brecha fue cerrada. La obra de la redención ya estaba terminada, y lo que Jesús había venido a hacer en la tierra se había logrado. No hubo necesidad de más sacrificios, ni de más obras para conseguir la salvación. Todo fue hecho por Jesús. Él pagó el precio completo por nuestros pecados, y ahora, a través de su sacrificio, podemos acercarnos a Dios con confianza. Jesús cumplió su misión en la tierra, y la victoria sobre el pecado y la muerte fue proclamada con estas poderosas palabras. «Consumado es» no solo refleja el cumplimiento de las profecías, sino que también nos recuerda que la salvación no es algo que nosotros podamos ganar, sino un regalo que Dios nos ha dado a través de la gracia. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue el final de una historia trágica, sino el comienzo de una nueva vida para todos los que creen en Él. Jesús abrió el camino hacia la vida eterna, y su sacrificio nos ofrece la oportunidad de vivir una vida transformada. El pecado ya no tiene poder sobre aquellos que han recibido el perdón de Dios a través de la fe en Cristo. La muerte ha sido vencida, y la victoria de Jesús en la cruz nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas en esta vida, la resurrección nos aguarda. Cuando Jesús dijo, «consumado es», nos estaba diciendo que la victoria sobre el mal y la muerte había sido ganada, y que ahora hay esperanza para todos los que depositan su fe en Él. Esta frase es un recordatorio de que nuestra salvación no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. La última palabra de Jesús en la cruz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu»,
Fue una declaración de total confianza y rendición. Jesús, en ese momento crítico, no solo entregó su vida, sino que la entregó a su Padre Celestial, confiando en que Él tenía el control absoluto sobre todo lo que estaba sucediendo. Estas palabras, tomadas del Salmo 31, reflejan una profunda relación de confianza entre Jesús y Dios, a pesar de las circunstancias extremas que estaba viviendo. Jesús no murió por accidente, ni fue una víctima de las circunstancias. Él entregó su vida de manera voluntaria, sabiendo que su sacrificio era el cumplimiento del plan divino para la salvación del mundo. La imagen de Jesús entregando su espíritu a Dios nos enseña una lección de fe y obediencia. Aunque el sufrimiento de Jesús fue extremo, nunca perdió su fe en el Padre. Al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús nos da el ejemplo de cómo debemos vivir, confiando completamente en Dios, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos de nuestras vidas. Esta última palabra de Jesús también nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestra propia vida y muerte. Jesús, en su entrega final, mostró que la verdadera paz y esperanza vienen al confiar nuestra vida a Dios. Muchos temen la muerte, y es natural sentir incertidumbre ante lo desconocido. Sin embargo, al ver la actitud de Jesús, aprendemos que, al final, todo lo que importa es poner nuestra vida en las manos de Dios. Él es quien tiene el control sobre la vida y la muerte, y es en Él donde encontramos la verdadera seguridad. Al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús no solo estaba hablando de su muerte, sino también de su victoria sobre ella. Él sabía que la muerte no sería el final, sino el comienzo de algo mucho mayor, la resurrección. De esta manera nos muestra que nuestra fe no debe descansar en nuestra comprensión humana de la vida y la muerte, sino en la confianza de que Dios tiene el control de todo y que, en Él, nuestra vida y nuestra muerte están seguras. La muerte no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Las palabras de Jesús en la cruz son la clave para comprender el propósito de su sacrificio. A lo largo de su vida, Jesús enseñó sobre el amor, la gracia, el perdón y la reconciliación. Y fue en la cruz donde estas enseñanzas alcanzaron su máxima expresión. Jesús no solo vino al mundo a enseñarnos cómo vivir, sino a mostrarnos cómo morir, con obediencia al Padre, con amor por los demás y con la esperanza de la resurrección. Cada una de las 7 palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz refleja un aspecto fundamental de su misión en la tierra. Desde el perdón hasta la promesa de salvación, desde el cuidado por su madre hasta su último acto de entrega, todo lo que hizo en la cruz estuvo diseñado para ofrecernos un camino hacia la redención. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria. Es el lugar donde el pecado y la muerte fueron derrotados y donde la humanidad fue reconciliada con Dios. Jesús completó su misión y dejó claro que, a través de su sacrificio, podemos encontrar perdón, sanación, paz y vida eterna. El legado de la cruz es un llamado a vivir una vida transformada. Si bien la cruz representa el sacrificio supremo de Jesús, también nos desafía a vivir de acuerdo con su ejemplo. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con fe y amor. La cruz nos recuerda que la vida cristiana no es fácil, pero es una vida llena de propósito y esperanza. A través de su sacrificio, Jesús nos abrió el camino hacia una vida nueva, una vida en la que podemos experimentar el perdón, la paz y la reconciliación con Dios. Sin embargo, ese camino también nos llama a seguir sus pasos, a vivir como Él vivió y a amar como Él amó. La cruz no solo es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, sino también de lo que Él nos llama a hacer por los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a llevar nuestra propia cruz, a vivir con un corazón lleno de perdón, amor y humildad, siguiendo el ejemplo de aquel que entregó su vida por nosotros.
La cruz nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras vidas y nuestras prioridades. En un mundo donde el egoísmo y la lucha por el poder dominan la sociedad, la cruz nos desafía a vivir de manera contracultural. Jesús, quien era el Rey de Reyes, no vino para ser servido, sino para servir. En lugar de buscar la gloria personal, Él eligió la humillación, el sacrificio y la obediencia al Padre. Al meditar en las palabras y acciones de Jesús en la cruz, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos buscando la gloria de Dios por encima de nuestra propia comodidad? La cruz nos llama a vivir una vida de servicio, de sacrificio y de entrega por el bienestar de los demás. Cada día tenemos la oportunidad de seguir el ejemplo de Jesús, de amar a los demás, de perdonar y de servir sin esperar nada a cambio. Al vivir de acuerdo con los principios de la cruz, podemos impactar el mundo que nos rodea con el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. La cruz también nos recuerda la importancia de vivir con esperanza. Jesús, en 1900, su último aliento, no solo nos dejó un ejemplo de cómo enfrentar el sufrimiento, sino también la promesa de una resurrección gloriosa. Al morir en la cruz, Jesús no terminó su misión. De hecho, su resurrección al tercer día fue la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Esto nos da una esperanza inquebrantable. Sabemos que, aunque enfrentemos sufrimientos, desafíos y momentos oscuros en nuestra vida, nuestra esperanza no está puesta en nuestras circunstancias, sino en la resurrección de Jesús. La cruz no es el final de la historia, sino el principio de una nueva vida. La muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. En Cristo tenemos la certeza de que la vida eterna nos aguarda, una vida sin dolor, sin sufrimiento y sin más lágrimas. Por lo tanto, vivir con la esperanza de la resurrección nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad con fe y confianza en que, al final, todo será restaurado. El sacrificio de Jesús en la cruz nos llama a una transformación profunda y personal. A través de su muerte y resurrección, nos ofrece una nueva vida, una vida caracterizada por el perdón, la gracia y el amor. Este sacrificio nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás las cadenas del pecado y abrazar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. No es solo un acto de redención para el pasado, sino también una invitación a vivir de una manera nueva, a ser transformados por el poder de su amor. La cruz nos desafía a dejar atrás el egoísmo y a vivir en servicio a los demás. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza no está en la acumulación de riquezas o poder, sino en la entrega y el sacrificio por el bienestar de los demás. Al tomar su cruz y seguirle, estamos llamados a vivir para los demás, buscando siempre el bien del prójimo, sin importar las dificultades que eso pueda implicar. Al reflexionar sobre el sacrificio de Jesús, es importante preguntarnos cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestras vidas diarias. Jesús no solo nos dio una enseñanza teórica sobre el perdón, el amor y el sacrificio. Él vivió esas enseñanzas en la práctica. Cada día tenemos la oportunidad de seguir su ejemplo, perdonar a quienes nos ofenden, amar a nuestros enemigos, servir a los demás con humildad y generosidad. La cruz nos llama a vivir de manera radical, a no conformarnos con los valores del mundo, sino a abrazar los principios del reino de Dios. En un mundo lleno de conflicto y división, el ejemplo de Jesús es más relevante que nunca. La cruz nos desafía a ser agentes de reconciliación, a llevar el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitan. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos vivir de manera que honremos su sacrificio, mostrando al mundo el poder transformador de su amor. Al meditar sobre las palabras de Jesús en la cruz, nos damos cuenta de que su sacrificio es la base de nuestra fe. No hay otro camino hacia la salvación que no sea a través de la cruz. Jesús fue el único capaz de hacer lo que nosotros no podíamos: tomar sobre sí mismo el peso de nuestros pecados y ofrecernos la oportunidad de ser reconciliados con Dios.
Este acto de sacrificio no solo nos asegura el perdón, sino también una relación personal y cercana con nuestro Creador. A través de la cruz, podemos acercarnos a Dios sin temor, sabiendo que Jesús pagó el precio por nuestra redención. Es en la cruz donde encontramos la verdadera libertad, la libertad de la condena del pecado, la libertad de las cadenas que nos atan y la libertad de vivir según el propósito para el cual fuimos creados. La cruz nos invita a abrazar la gracia divina que, a través de Cristo, está disponible para todos, sin excepción. La cruz también nos desafía a vivir con una visión eterna. Muchas veces, nos enfocamos en las dificultades temporales de la vida, en los problemas cotidianos, y olvidamos que nuestra esperanza no está en las circunstancias de este mundo, sino en la promesa de una vida eterna con Dios. Jesús, al morir en la cruz, abrió el camino para que podamos vivir con esa esperanza. Nos enseñó que, aunque enfrentemos tribulaciones en la tierra, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. La cruz nos invita a ver más allá de lo inmediato, a vivir con la perspectiva de la eternidad. Cuando Jesús dijo, "Consumado es", estaba anunciando que todo lo necesario para nuestra salvación había sido hecho. Ahora, como sus seguidores, podemos vivir con la certeza de que, al final de nuestros días, estaremos con Él en su gloria. Esta esperanza debe ser el motor que nos impulse a vivir con propósito, a vivir para Él y para los demás. Al final, el mensaje de la cruz es claro. El amor de Dios por nosotros es más grande que cualquier dolor, cualquier sufrimiento o cualquier error que podamos haber cometido. Jesús murió por amor, un amor incondicional que no depende de lo que hacemos, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Cada palabra que pronunció desde la cruz, cada acción, revela un corazón dispuesto a darlo todo por nuestra salvación. La cruz es el lugar donde el amor divino se encuentra con el sufrimiento humano, y es el lugar donde encontramos la redención. En ella, no solo encontramos perdón para nuestros pecados, sino también una invitación a vivir una vida transformada, una vida llena de propósito y de amor. Al mirar la cruz, recordamos que, a pesar de nuestras fallas y limitaciones, somos amados por un Dios que dio todo por nosotros. Y es este amor lo que nos impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad, a seguir sus pasos y a compartir su amor con el mundo que nos rodea. La cruz es, por tanto, un recordatorio constante de que nuestra vida tiene un propósito más grande. No estamos llamados solo a vivir por nosotros mismos, sino a reflejar el amor de Cristo en nuestras acciones diarias. Jesús, en su sacrificio, nos enseñó que la verdadera vida no es la que buscamos para nuestro propio beneficio, sino la que damos por los demás. Al vivir de acuerdo con este ejemplo, podemos experimentar la paz y la alegría que vienen de seguir el camino de la cruz. La historia de la cruz no termina en la muerte de Jesús, sino en su resurrección, que nos ofrece esperanza eterna. Al vivir con esta esperanza, estamos llamados a ser luz en el mundo, a ser testigos del amor redentor que encontramos en la cruz. Así, al abrazar el legado de la cruz, encontramos el camino hacia la verdadera vida, una vida en comunión con Dios y con los demás, una vida llena de amor, perdón y esperanza.